Mi nombre, pues como decía la licenciada John Jairo Gómez, yo soy doctorante también de esta maravillosa universidad en educación e innovación y también he hecho una maestría en gestión de la tecnología educativa. Bueno, sin más, vamos a dar inicio a esta charla. Quería compartirles también, como de abrebocas, esta frase que es un poco preocupante, que dice, le estamos dando nuestras reservas a cambio de nada. Esta cita es de Marcos du Santoy, un afamado matemático que ha sido asesor del presidente de Francia. Y él realmente ha sido un defensor de la inteligencia artificial. ¿Por qué? En el sentido que los grandes desarrollos y beneficios que nos ha dado, que hoy en día prácticamente todos somos beneficiados de ellos y está dentro de nuestro hábitat. Sin embargo, a pesar de él ser, digamos, un promotor de ello, también reconoce o comparte las preocupaciones de muchas personas en cuanto al manejo de los algoritmos, de las redes sociales. Y nuestra reserva, muchas veces preguntamos por qué, eh, mm, o sea, cuando utilizamos las redes sociales, ¿por qué son gratis? Y realmente no son gratis, porque le estamos dando nuestra información, que es lo más valioso, ¿verdad? Bueno, esta charla, pues, como bien dice su nombre, está enfocada a los saberes ancestrales, más especialmente a los ábacos, y vamos a abordar pues diferentes temas. Bueno, todo en torno al abaco, pero vamos a hacer como un recorrido por diferentes culturas, con el pretexto, digamos, del abaco. Nuestra universidad pues tiene su sede en México y curiosamente pues hay un abaco bien significativo, que es el Nepohualcíntzin. Vamos a hablar un poquito de él. También hay otros abacos que han brindado mucha importancia y son los asiáticos, sobre todo el sorobán. Entonces vamos a hablar un poco del Swampán, del sorobán, el Chinsambú, de qué tratan, de una manera pues muy rápida. Y luego pasaremos a América mirando otros sistemas quinarios. Ya también abordaremos de qué se tratan los sistemas quinarios. Luego ya nos vamos a enfocar un poco hacia el Soroban, que es tal vez el abaco que tiene más furor hoy en día en el mundo, ¿sí? Por su repercusión en el cálculo mental. Y vamos a hacer una parte, digamos, introductoria a la práctica de este Soroban. Para ello vamos a utilizar unas tablas de sumas y restas. Y finalmente, les voy a compartir un poco cuál es el proyecto que estoy trabajando actualmente. Muy bien. Bueno, toda esta charla está, digamos, motivada por diferentes aspectos. Por un lado, el rescate de los saberes ancestrales en la educación. No sé en sus países, pero en mi país, Colombia, a veces los docentes nos preocupamos porque se ha perdido la tradición de nuestra música folclórica, del bambuco, del pasillo, ¿sí? Ya con la música urbana a veces se va perdiendo, en la radio ya no suena nuestra música colombiana que incluso en otros países pues repercutía tanto, ¿no? O los refranes, todo lo que tiene que ver con el folclore. Y también detrás de esas raíces se han aprendido prácticas, se han perdido, como el cálculo mental, eh, por el uso de las tecnologías, ¿cierto? O sea, que hablamos de esos problemas actuales, como la ansiedad matemática, que bueno, esa no es tan nueva.
¿sí? Creo que todos hemos vivido en nuestras instituciones educativas y en nuestras propias vidas el temor, o más bien el miedo a la matemática. Em, Primero, digamos, que identificamos en muchos estudiantes que no se creen ah, poder resolver situaciones de matemáticas o no ser buenos para la matemática. ¿M? Y además de ello, como cierta repulsión está dentro de la cultura. Y a esto ahora sí nos lo unimos a un fenómeno más moderno que es la nomofobia, es decir, el miedo a no tener el celular. Si nosotros miramos titulares, vemos que muchos establecimientos educativos, al menos aquí en Colombia ya está sucediendo, y empezó como en Europa y otros continentes, a eliminar ese uso de celulares tan constante en los estudiantes y se han visto buenos resultados. También se han hecho otro tipo de experimentos donde al, digamos, retirarse del aula el celular, los muchachos entran en crisis o en los mismos hogares ha habido dificultades muy serias cuando el papá o la mamá le dice al chico, entrégueme el celular, se lo va a guardar por un tiempo. Y vemos como reacciones exageradas, digamos, pero ahí había que leer un poco también cuál es la realidad del adolescente y su desarrollo. Todo esto está muy conectado con el desarrollo sostenible y la educación inclusiva de la que tanto habla la Agenda 2030, perdón, 20 o 2030 que llaman, y toca otro punto específico que es la pobreza absoluta, muy relacionado con ellos. Esta pobreza absoluta tiene un tono muy especial, digamos, en una población particular, y es la población con discapacidad visual. Otro aspecto que me lleva a interrogarme sobre eso que vamos a abordar es el máximo de subitización. Es decir, según DAN, em, el matemático al que hacía yo referencia, es que el, la, es decir, el ser humano realmente no alcanza a captar eh, qué cantidad hay, ¿sí? Cuando hay más de cuatro objetos. Realmente, si hay siete, lo que hacemos es subdividirlo, ¿sí? En tres y cuatro. Obviamente se hace inconscientemente, pero eso es lo que sucede, ¿sí? Entonces, ahí nos preguntamos, ¿y entonces por qué manejamos un sistema decimal? ¿Sí? Bueno, vamos entonces al Nepomuceno. Los pueblos ancestrales, algo que se ha perdido en la cultura occidental, vinculaba mucho el número con su cosmovisión, con su cultura, ¿sí? El número no era solamente un medio para hacer cuentas o para manejar el comercio, no, sino que estaba ligado a algo más trascendental. Y lo podemos ver, por ejemplo, en la cultura hebrea, donde la Lev, la Cábala y todo esto que las personas que manejan este tema pues me podrán comprender. Igual pasaba en, en Mesoamérica. Entonces, varias culturas como los mayas, los olmecas, los mexicas, manejaban un abaco que era el Nepohualcínci. Es un abaco que podríamos llamar biquinario porque agrupa elementos de a 5 y también se puede utilizar como sistema decimal o vigesimal, es decir, base 10, base, base 20. Entonces, ellos vinculaban la dualidad, ¿cierto? Materia, espíritu, el orden cósmico, el diseño de Powalsinsin, de hecho, no es accidental, ¿sí? Las columnas que observamos ahí tienen una relación muy estrecha, o sea, el número
con el cosmos, con la cantidad de los huesos, ¿ya? Entonces, muy unido al ser humano y la armonía con la naturaleza. Las cuentas que llamamos, es decir, mm, voy a decir de una manera ordinaria, las pepitas, digamos, que nosotros vemos en los ábacos, mm, en este caso representan maíz. Entonces, mire que está ligado mucho a la cultura, a la agricultura, ¿sí? No es simplemente un instrumento frío y calculador, sino que es muy rico en cultura. Hoy en día, incluso, hay investigaciones que muestran cómo el Nepomuceno, y no solo el Nepomuceno, otros abacos pueden, usarse para hacer, mm, operaciones algebraicas, o sea, no solo aritméticas, sino algebraicas. Algunos más atrevidos dicen que hasta cálculo diferencial, no sé hasta qué punto. Lo que sí conozco es que en este tipo de abacos se puede hacer cualquier operación aritmética y algebraica también, ¿cierto? Pues, por lo menos elemental, sí se pueden hacer. Bueno, de un diseño muy similar al abaco Nepomuceno, encontramos en Asia el Xuanpan, que es un abaco chino, que podemos ver a la izquierda, que tiene dos secciones, ¿cierto? Entonces, la parte superior tiene de a dos cuentas en cada varilla y en la parte inferior vemos 5 cuentas en cada varilla. Listo. Aquí podemos ver que se introdujo en Asia entre los siglos XIII y XIV, pero luego este abaco fue llevado al Japón y en el Japón lo sintetizaron más. Entonces vemos que ya no tiene tantas cuentas. En la parte superior la llaman cielo y la parte inferior tierra. Entonces, miren, también hay una relación ahí como de cosmovisión, de naturaleza, ¿ya? Bueno, más adelante lo abordaremos. Y en la década del 40 del siglo XX, o sea, 1940, se lleva este abaco a las manos. Entonces, incluso en Internet podemos encontrar competencias de cálculo mental donde los niños asiáticos utilizan las manos para hacer de una manera prodigiosa operaciones, ¿cierto? Entonces, el, eh, vamos a ver aquí esta imagen. Gracias. Ok, listo. Entonces, acá vemos un par de manos y en la mano dominante, entonces, em, indicamos los números uno, 2, 3, 4 y el pulgar va a representar el número 5. Para formar los otros números, entonces lo que hacemos es unir, por ejemplo, el que indica el 5 con el del uno para formar el 6 y así sucesivamente. Si queremos el 7, entonces el 5 con el 2, etcétera. Las decenas las representamos a través de la otra mano, ¿sí? Y así podemos representar números hasta el 100. Ok. Vemos entonces que por ahora que estos abacos, desde el Nepo-Walsinsin hasta el Shinsan-Bob, que de hecho en los años 70 tuvo mucho furor en Estados Unidos, pero fue desplazado por las tecnologías, pues el furor de que ya las computadoras hacían las cuentas por nosotros, entonces fue ah, desplazando todo esto. Ya en Sudamérica encontramos la yupana, ¿sí? En las regiones de Chile, de Perú, si no estoy mal, donde también por medio de una tabla, como podemos ver aquí a la izquierda, se van ubicando siglas. ¿Sí? Y em, al llegar a una agrupación de 5, se van pasando a la siguiente columna. Entonces, las columnas tanto en nuestro sistema como en nuestro sistema van pasando de derecha a izquierda. Entonces, por ejemplo, en la yupana, vamos agrupando y pasamos a la siguiente columna que se llama orden, ¿sí?
Bueno, tenemos también acá, en la siguiente fotografía, unos dibujos de el sistema numérico Aymara. El Aymara es de los Andes, Andes suramericanos. Entonces representa con un glifo. El glifo es la manera en que nosotros escribimos los números. El número uno, otro para el 2, otro para el 3, otro para el 4 y otro para el 5. Si vamos a formar el 6, entonces utilizamos el glifo del 5 y le añadimos la adición, ¿cierto? El uno, entonces ahí tenemos el 6, etcétera, hasta llegar al 10. El 10 ya se representa de una manera diferente. Entonces por eso dice biquinario. Y perdón, el sistema maya, miren que también comparte esta misma estructura. Entonces, un elemento para el uno, otro para el 2, otro para el 3, otro para el 4, etcétera. Si pensamos en una numeración romana, tiene mucha relación, porque el uno se hace con una rayita, el 2 con 2 líneas, el 3 con 3 líneas, y obviamente pues ellos manejan una nomenclatura que también es con la resta, pero básicamente es lo mismo. Así como encontramos el Chinsambú, que surgió en los años 40. También en nuestro territorio suramericano, en Colombia, Ecuador, está la tribu Embera. Y ellos también designan con el mismo nombre de los dedos a los números. Pues, por ejemplo, en el dedo índice, por ejemplo, sería el ABA, el del medio sería OME, etcétera. Y así también toman los nombres de los números. Entonces hay una relación muy estrecha entre el cuerpo humano, el ser humano y los números. O sea, trascendente. Entonces sería hasta el 4, entonces sería ABA, OME, OBEA, Kimare. Y el 5, entonces me está diciendo que llevo una agrupación de 5. Entonces, Kua, ABA, ¿sí? Entonces, como decir una mano o mano una, ¿sí? Luego para el 6 sería una mano y uno. Entonces, mire, tiene la misma connotación del sistema quinario. Bien, eso fue como una introducción histórica, por decirlo así. Entonces, ¿y hoy en día qué? El- Usualmente cuando estamos en prekinder, primero de primaria, usamos el ábaco, pero ese es de diseño ruso. Entonces, cada varilla tiene 10 cuentas, ¿sí? Recordemos que las pepitas se llaman cuentas, y cada columna que va de derecha a izquierda son los órdenes, ¿sí? Llamemos los órdenes. Listo. ¿Qué implicación tiene hoy? Pues tenemos que los países que más han trabajado esto, que ya, por lo que les acabo de comentar, sabemos que son orientales, o sea, por ejemplo, Japón, China, Corea, Singapur, son los primeros en pruebas PISA. En pruebas PISA. No, pues usualmente ocupan los primeros lugares. Y es precisamente por esto. También se ha usado, pues, por ejemplo, en el caso de nuestro país, el Soroban como una estrategia o una herramienta para poder formar a las personas con discapacidad visual en, en capacidades aritméticas, ¿cierto? O sea, para desarrollar esas capacidades, para enseñarle a los niños operaciones como suma, resta, multiplicación, como les contaba, hasta raíz cuadrada se puede hacer, se pueden hacer fraccionarios, se pueden hacer decimales. También hay campeonatos mundiales de cálculo mental, donde lo único que permiten utilizar, por ejemplo, lápiz, papel, am, el abaco y los dedos. Ya digamos, en el caso más extremo, solo la mente. Y también están surgiendo, por este mismo apogeo, empresas privadas en Occidente para que se fomente ese cálculo mental y puedan ah, los estudiantes tener mejor rendimiento en esas pruebas externas.
Pues, obviamente, las pruebas externas tienen también sus detractores o sus críticas, no solo enfocarnos para eso, pero sí estamos viendo que hay buenos resultados cuando se trabaja este tipo de abacus. ¿Por qué? Porque se puede llegar, digamos, al nivel de crear un esquema mental donde, o sea, pasamos del abaco a los dedos, de los dedos podemos pasar a la mente y ya en la mente, pues pueden hacer operaciones astronómicas, por decirlo así. Entonces, bueno, ¿y el Soroban? ¿Cómo se hacen las cuentas en Soroban? Primero, vamos a ver cómo se escriben los números en Soroban. Tenemos las cuentas. Recuerden que la parte de arriba lo llamamos cielo y la parte de abajo em, tierra. Entonces, eh, el cielo está separado de la tierra por una línea horizontal donde en cada columna la parte de arriba solo tiene una cuenta y esa cuenta vale 5. Es idéntico al sistema decimal, porque, digamos, si yo necesito escribir el número 347, entonces necesito 3 columnas y las separo de derecha a izquierda. Entonces, el resto de las columnas hacia la izquierda, digamos que me sobran, son ceros. Y recordemos que un cero a la izquierda, pues no vale. Entonces, vamos a observar la columna de la derecha. En esa derecha está representado el número 8. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba vemos la cuenta que equivale a 5 y en la parte de abajo cada una de las cuentas, todas las que son del el área, digamos, llamada tierra, valen 1. Entonces, en la primera columna de la derecha tenemos 8, porque arriba vale 5 más 3 de abajo vale 8. En la segunda columna, hacia la izquierda, tenemos el 7, 5 arriba y 2 abajo. En la tercera columna de derecha a izquierda está el 4, porque entonces arriba no hay nada y abajo hay 4, ahí están los 4. Si estuviera solamente la cuenta de arriba, entonces valdría 5. A ver, si esa misma cuenta estuviera en la primera columna, valdría 5. Si estuviera sola en la segunda, valdría 50. ¿Por qué? Porque sería 5 y 0, o sea, 5 y vacío. Pero hay que aclarar, porque de pronto en ese momento se haya podido perder el asistente, perdón, hacia a la conferencia, ¿por qué son los números así? Entonces, los números se forman en el centro, ¿sí? En la barra donde se están encontrando estas cuentas que están de color amarillo, no hacia afuera. Entonces, volviendo a lo mismo, miren que la cuarta columna está vacía. Vemos que las cuentas están hacia afuera, ¿sí? No se encuentran hacia el centro. Entonces, sería un cero. Entonces, el número que se lee en pantalla es 30.478. Vemos que también es un sistema binario, porque agrupa elementos de A5. ¿Sí? Ahí vemos que en la parte superior hay 5 representadas. Pero como el sistema decimal, también cada vez que pasa de columna a columna, va a ser de 10 en 10. Bueno, ¿cómo se suma en el Soroban? Bien, vamos a sumar 12. Entonces vemos que a la izquierda está representado el número 12. 1, 2, igual que usted lo escribe en tinta. El 1 y el 2. Y le vamos a sumar 25. Entonces, en la siguiente gráfica, hacia la derecha, vemos un 2 y una cuenta superior. Recordemos que la cuenta superior vale 5, entonces 25. Si al 1, ¿cierto? Entonces, perdón, al 12 le vamos a sumar 25. Entonces, si a las decenas, pues en el caso del 12, le vamos a sumar las decenas que tiene el 25, entonces serían a una decena le va a sumar 2 decenas. Y las unidades teníamos inicialmente 2 y le vamos a agregar 5. Entonces serían
3 decenas, 7 unidades. Se puede sumar de cualquier manera, o sea, puedes sumar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, no hay ningún problema. Los orientales usualmente suman de izquierda a derecha, nosotros sumamos de derecha a izquierda. Pero realmente uno puede utilizar el orden que quiera. De hecho, hay un planteamiento de origen español que se llama aprendizaje basado en números, donde el estudiante puede escoger el orden. O sea, puede empezar por las decenas, luego seguir por las centenas, luego por las unidades, y no hay problema, siempre y cuando se sigan las reglas de juego. Eso son sumas sin llevar. Me dice, bueno, listo. Pero entonces, cuando no alcanza, ¿qué podemos hacer? Utilizamos estas tablas. Entonces, veamos las tablas. Primero la tabla donde dice tabla del más 5. Si nos olvidamos de los signos más que aparecen en pantalla, sabemos que 1 es igual a 5 menos 4, que 2 es igual a 5 menos 3, que 3 es igual a 5 menos 2 y que 4 es igual a 5 menos 1. Elemental. Pero sabemos que esos números 1, 2, bueno, por ejemplo, para el primer renglón, 1 es igual a 5 más menos 4. El número 1 y el número 5 son positivos. Entonces, le agregamos ese signo positivo. Listo. La tabla del 5 es la misma tabla, pero cambiando todos los signos. O lo que llamamos en matemáticas multiplicar por menos 1, para no afectar la igualdad. La tabla del 10 funciona de una manera muy similar a la del 5. Pues, por ejemplo, el 1 es igual a 10 menos 9, el 2 es igual a 10 menos 8, etcétera. Listo. Usualmente cuando nos estamos adaptando a un nuevo sistema de numeración, se vuelve un poco de tedioso o podemos decir, no, pues que más fácil lo hago por el otro método. Sí, pero es mientras el cerebro se adapta y mecaniza esta situación. Entonces, usando estas tablas, podemos ya hacer sumas conllevadas que llamamos, ¿no? O sumas llevando. Es decir, cuando no me alcanza o se me pasa, ¿qué sucede? Entonces vamos a ver unos ejemplos. Si yo quiero sumar 4 más 3, observemos la imagen de la izquierda. Pues hay un 4. Resulta que en la parte de abajo se me acabaron las cuentas. Entonces no me alcanza. Y en la parte de arriba de esa misma imagen, solo la imagen de la izquierda, la más extrema, ya se me pasa porque yo tengo que sumar 3, pero resulta que la cuenta vale 5. Entonces voy a la tabla del 5 y como 3 es 5 menos 2, un momento que se me había olvidado aclarar algo. El más, aquí en el soroban, me representa llevar hacia el centro, ¿sí? Como acercar. Y el menos, alejar. Entonces, dice 4 más 3 es igual a 4 más 5 menos 2, porque estoy reemplazando el 3 por el 5 menos 2. Entonces, tengo 4. Acerco 5. Ahí lo podemos ver en la segunda imagen de izquierda a derecha. Y retiro 2 o alejo 2. Entonces, en la tercera imagen vamos a ver representado el número 7, que era lo que nos debía dar. Esto no, bueno, como les digo, inicialmente uno piensa que esto va a ser muy tedioso, que es un proceso muy largo, etcétera, ¿sí? Es cuando como cuando está aprendiendo lectura rápida o cuando está aprendiendo un mecanismo pues, de mnemotecnia. Uno dice, no, pues más largo. No, sí, pero a medida que el cerebro se va adaptando, es todo más rápido, como aprende usualmente el ser humano cualquier eh, habilidad. Bueno, pasamos a otro ejemplo. Entonces, digamos que vemos al lado derecha de la pantalla, tenemos el 3, ¿cierto? Les dice 3 más 8. Listo. Aquí ya vamos a jugar con el 10. Bueno, estas imágenes yo las he tomado de una aplicación que se les recomiendo, se llama Simple Soroban, es gratuita, tiene un tutorial, tiene retos, bueno, no tengo ningún contrato
con la aplicación, pero la verdad que la he usado y me ha servido mucho también como otra alternativa cuando no hay recursos, digamos, materiales. Entonces podemos descargar la aplicación, pero el soroban también se puede fabricar de manera casera, con cartones o, bueno, con material reciclable. Bueno, vamos con el otro ejemplo. Entonces, tenemos el número 3 y lo vamos a sumar 8. Si me voy al cielo, no me alcanza porque necesitaba 8 y eran 5. Si me voy a la Tierra, tampoco porque vemos que hay uno. Estoy hablando de la columna. Yo los invito a que no piensen en el sistema tradicional de sumar, sino en, digamos, en las reglas de juego, como si fuera un jueguito. Listo. Entonces, ¿qué me dice la tabla del 10? Yo tengo que sumar 8. Pero 8 es 10 menos 2, es decir, acerque 10 y retire 2. Aquí sí, mucha atención, porque resulta que ¿cómo le sumo yo 10 al 3? No tengo una cantidad, pues, de cuentas en una sola columna que me llegue a 10. Pero si nosotros pensamos en nuestro sistema decimal, un 10 es un 1 y un 0. Es decir, lo que hago es agregar un 1 en el siguiente orden. Es decir, si estoy en las unidades, agrego un una cuenta que me equivalga a 1 a la izquierda, ¿listo? Y no más, porque es un 1 y un 0. O sea que en la propia columna donde está mi número inicial, no agrego nada. Ahí lo podemos ver en esa imagen central de la parte derecha de la pantalla. Estoy sumando 10. Bueno, entonces 8 es 10 menos 2. ¿Listo? Entonces retiro 2 y me da 1, 1, 11. Y efectivamente, 3 más 8 es 11. Bien, finalmente, entonces, quiero compartir con ustedes em, el proyecto que estoy desarrollando actualmente con la UICS como fruto pues, de mi tesis doctoral. Y es una propuesta inspirada en estos sábados. Aquí vemos un tablero, pues ya eh, sobre todo pues adaptado para personas con discapacidad visual. El sistema no es exclusivo de la discapacidad visual. Yo he compartido, o sea, me han invitado a varios talleres a ser pues estudiante de talleres de braille, movilidad, de abaco. Y algo que nos comparten ellos por ejemplo, en el caso del abaco o del braille, que no es exclusivo para personas con discapacidad visual. Por ejemplo, una persona si aprende a leer braille, eh, puede cuidar su retina en un automóvil en movimiento, porque está leyendo con los dedos y no está forzando su vista. O si está dando un discurso, no tiene que estar mirando constantemente el papel, sino que puede tocar con los dedos y revisar sus apuntes sin que el público se esté dando cuenta, digamos, que está mirando el papel. Sí, digamos, para hacer de una manera más, para conectar más con el público de una manera visual, por ejemplo. El abaco soroban, como les digo, en Colombia es muy utilizado para rehabilitación de personas con discapacidad visual, pero no es exclusivo de ello. Es decir, como les decía, en Japón, en China, en bueno, varios países y actualmente pues en países incluso Colombia y empresas le están apuntando a ello. Es decir, a practicar con el soroban para que los chicos rescaten o adquieran esas destrezas en cálculo mental. Bueno, mi propuesta es la siguiente. Entonces, aunque aquí no estoy representando a los gringos, pero fue crear un sistema de numeración diferente, de manera que por medio de la geometría pudiéramos potenciar mejor el cálculo mental. Inicialmente fueron glifos representados, pues sí, gráficos en tinta, pero luego se empezó a experimentar con personas con discapacidad visual, adultos con discapacidad visual, casi todos con edades por encima de 40 años. Entonces ya también era un reto mayor.
Y los resultados mostraron que mejoraron tanto en tiempo como en precisión. Este tablero lo que hace es pues representar los glifos para que las personas con discapacidad visual puedan de manera táctil jugar con ellos y adquirir luego una imagen mental, ¿sí? Em, bueno, yo creo que se me está terminando el tiempo de la exposición. Pero sí les quiero contar un poco, pues, sobre ello y como una invitación, primero, a no cerrar nuestra mente, incluso a un sistema tradicional como el decimal, sino porque no explorar nuestras capacidades, creer más en nosotros y mirar que podemos generar otras em, propuestas. Este sistema de numeración, pues, tiene relación con muchas cosas. Por la parte geométrica nació y se basó sobre todo en el círculo unitario de la trigonometría, donde hay 4 puntos alrededor del origen, y entonces cada punto para mí, representaba una posición, y eran 4 posiciones, muy relacionado con los abacos que acabamos de ver, últimamente. No puedo terminar sin dar crédito a quien generó esta idea. Mm, un profesor, Luis Gómez, que ya falleció, am, quiso hacer en nuestra ciudad un nuevo sistema de numeración. Yo empecé a explorarlo, a revisar. El sistema se llama Bacadafa, pero era en base 64 y generó también unos glifos nuevos. Entonces, a partir de, digamos, de reflexionar a partir de él, yo digo, bueno, pero ¿por qué no hacemos algo más aproximado al sistema decimal? Ya que todos estamos acostumbrados a él. Entonces, manejar 64 glifos me parece muy complicado. Y por otro lado, los glifos, como los que nosotros conocemos, si nosotros pensamos en este momento en los números 1, 2, 3, 4, como se escriben, yo he hecho, pues, digamos, un sondeo. ¿Y por qué se escriben así? ¿Por qué el uno se hace como un ganchito? ¿Por qué el 2 como un pato? ¿Por qué el 3 de la forma que se hace? ¿Por qué el cero es un círculo? Eso prácticamente se ha perdido en nuestra cultura moderna. Entonces, pensé en hacer unos glifos más funcionales, es decir, que tuvieran un significado geométrico funcional para el estudiante y que a partir de estos símbolos se pudiera ayudar a la mente. Eh, ¿Cuál es mi propuesta? Que se haga una asociación gracias a las neuronas de concepto descubiertas por Kian Quiroga. Entonces, aprovechar esta facilidad que tenemos los seres humanos para hacer asociaciones de manera rápida y entonces poder generar esto. Y como lo vemos, pues, aunque el entrenamiento no fue de pronto por el tiempo que hubiera querido para estas personas con discapacidad visual, se logró cierta mejora. Entonces, una invitación para que sigamos explorando propuestas como estas. Como les digo, es basado en diseño universal del aprendizaje. Muchos me han preguntado, incluso asesores, bueno, pero entonces para las personas ciegas, ¿cómo? Sí, obviamente que sí, es aplicada a las personas con discapacidad visual, de baja visión y con ceguera, pero no es exclusivo de ellos. Entonces, también es a veces la discapacidad está más en nuestra mente. Aprendemos muchos de las personas con discapacidad visual. El experimento, pues para ya terminar, se ha hecho en la Asociación para Limitados Visuales, Alfa, de la ciudad de Manizales. Agradezco mucho a la Universidad de Investigación e Innovación de México, tanto por darme la oportunidad de formarme como de participar en esta conferencia, y a Confutur. Muchísimas gracias. Quedamos en manos de la licenciada. Un tema muy interesante, maestro John Jairo. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ok,
Tenemos la primera pregunta. Dice, ¿qué tan avanzada podría ser volver a las operaciones con Abaco de acuerdo a la tecnología actual? Esa pregunta es realmente muy interesante. A veces pensamos que lo más avanzado es la tecnología o que podría chocar la tecnología con lo ancestral y podemos ver que no. Entonces, para ciertas operaciones, digamos, si queremos hacer algo muy sofisticado de cálculo diferencial, por decir algo, pues obviamente un ordenador lo hace más rápido que nosotros y en el 99% de los casos un dispositivo de estos va a ser más rápido. Hay dos cosas. Entonces, primero, el, por nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, la tecnología nos sirve mucho porque, como les decía al inicio, es una herramienta utilísima. Eso, pues, eso es decir, lo contrario sería tapar el sol con un dedo. Pero también, órgano que no se utiliza se atrofia. Entonces, tampoco o sea, buscar que no dependamos mucho de ella, es como la invitación. ¿Qué tan avanzado? Pues, digamos, en cuestión del el ser humano, podemos ver, casos donde una persona experta en Soroban puede hacer, pues, obviamente ya gente muy experimentada, puede hacer operaciones básicas, suma, resta, más rápido que una persona con una calculadora. En Colombia tenemos el caso de Jaime García Serrano, que fue Guinness Records y fue llamado en la calculadora humana en los años 80, porque demostró en varias pruebas que para ese tiempo le ganaba a los ordenadores. Y bueno, hay muchos ejemplos. Y lo otro, pues que no, que la tecnología y la tradición no riñan, sino que más bien cohabiten. ¿Sí? Por ejemplo, como ahorita les compartía, aunque eso es para cálculo mental, podemos también utilizar herramientas tecnológicas para adiestrar nuestro cálculo mental. No sé si con esto responde a la pregunta. Muchas gracias. Perfecto. Pasamos con otra pregunta que dice, ¿qué genera rescatar los saberes ancestrales en la educación? Mm, pues, las personas somos de raíces. ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de arquetipos, o sea, una, una cultura sin raíces realmente no podría sobrevivir. Está en nuestra sangre. En este momento nos estamos comunicando en español, esas son nuestras raíces. Nuestra sangre latina, en el caso de Colombia, nosotros tenemos, o sea, somos mestizos, ¿cierto? Entonces tenemos sangre negra, indígena, blanca. Si no conocemos nuestras raíces, pues nos perdemos a nosotros mismos. Mm, perder nuestras raíces es perder nuestra identidad y, y nuestra identidad es nuestra fortaleza. Entonces, ese es como el llamado, ¿sí? De la misma tierra, de proteger desde la naturaleza hasta nuestras costumbres, nuestra música. Y en este momento, por ejemplo, el caso del cálculo mental, que es una práctica ancestral, eh, podría salvarnos, digamos, de esa dependencia tecnológica, de cuando, o sea, el momento en que la tecnología nos puede afectar negativamente, no por la tecnología misma, sino por el uso de la herramienta que nosotros le estemos dando. Ok, tenemos un comentario más que pregunta de Juanita Medina. Hoy estamos en la generación de la IA. Sin embargo, considero que si no aplicamos estas bases ancestrales, las nuevas generaciones van a disminuir su ejercicio cerebral, inteligencia y su capacidad de análisis. Creo Tenemos otra. que, Siga, siga, siga. no, no, sí, me llamó ese comentario porque realmente es como el mensaje que queremos dejar con esta charla. Súper. Tenemos otra pregunta.
¿Qué tan funcional puede ser recuperar e integrar lo ancestral en tiempos tecnológicos? Bueno, creo que de alguna manera yo lo había respondido. Bueno, correcto. Sí, Eh, Digo que a los adultos y los chicos tenemos esa misma inquietud. Yo en un tiempo llegué a pensar eso. Yo digo, pues, ¿para qué? ¿Para qué me voy a poner a hacer sumas, restas, multiplicaciones si tengo una calculadora en la mano? Pues uno va a la parte práctica. Pero lo que ya comentaba, pues también, digamos, para nuestra salud cerebral, también hay casos prácticos donde, entonces, por ejemplo, bueno, no, es que con el celular lo puedo hacer. Bueno, y si el celular se le acabó la batería, si se le dañó, si se le quedó en la casa y usted tiene que hacer una transacción y no tiene más opción, entonces, o digamos en el transporte, sí, usualmente me pongo a observar las personas que nunca utilizan una calculadora para saber cuánto les vale el transporte. Bueno, casos muy particulares. Mm, bueno, son como, como ejemplos así rápidos que puedo hacer. Y ahora relacionándolo pues con las personas con discapacidad visual que tuve otra vez la oportunidad de compartir con ellos. Digamos, ellos necesitan ayudas físicas. Digamos, en una mano tienen el bastón. Si necesitan el celular, digamos, para otras cosas, porque existen aplicaciones que les ayudan a darle información, digamos, eh, qué documento tienen al lado, qué objeto tienen al frente, ¿sí? Por medio de la misma IA, entonces ya tienen 2 manos ocupadas. Y si necesitan hacer una operación, entonces, ¿qué? Sí, entonces, hay momentos donde digamos, la respuesta sería concreta sería eso. Entonces, una por nuestra salud mental, ¿sí? O cognitiva. Y otro porque hay situaciones de la cotidianidad donde no nos las puede resolver un ordenador, ni nos la puede resolver, un celular. ok, una última pregunta. ¿Qué dificultades podríamos encontrar en la implementación de estos métodos? Excelente pregunta. Siempre que hay una novedad, aunque esta sería una novedad de antes, hay un choque. ¿Sí? Eso es como la ley de la física, la inercia. ¿Sí? Entonces, pues, hay personas que no, estoy acostumbrado a mi forma tradicional de enseñar, entonces, no, ya, o no tengo tiempo ahorita para aprender, o ya estoy muy viejo para esto, bueno, etcétera. Pueden surgir muchas dificultades. ¿Sí? Em, uso del cero. ¿No? Se tardó 200 años. Una discusión, 200 años, o sea, que la gente moría y seguían discutiendo alrededor de esta pregunta. ¿Será que nos inventamos un glifo para el cero? ¿Sí? Ese fue el problema de los romanos. O sea, ¿para qué nos vamos a inventar algo para la nada? ¿Sí? Y ese cambio que tuvo tanto choque fue el que revolucionó la matemática. Puede ser comparable hoy en día con la inteligencia artificial. Entonces, en los romanos cuando iban a sumar era muy complicado porque no tenían el cero, pero con el cero ya se pudo generar en los sistemas posicionales y esto, que valga la aclaración y la admiración por el pueblo mexicano y sus ancestros, también ya manejaban el cero, como lo vimos en la imagen de la numeración maya. Yo tenía esa misma pregunta, yo digo, no sé si irán a aceptar, por ejemplo, mi propuesta, pero digamos que me da un poco de consolación la historia del cero. Es intentarlo, es no darnos miedo, porque el ser humano hoy en día está con tecnología, tenemos casas, automóviles y todo eso, pero todo implicó un cambio. O sea, si no estamos abiertos al cambio, entonces no vamos a poder progresar, no vamos a podernos dar la oportunidad de equivocar. Muy bien, muchas gracias. Antes de cerrar, em, los invitamos a nuestros próximos programas y actividades ingresando a wix.edu.mex, comunidad Wix, Red Alumni, y el certificado de participación se entrega en un plazo de 10 días hábiles que lo reciben por correo electrónico y la grabación de la conferencia. Pues muchas gracias de nuevo a la Wix, a Confuturo y sobre todo a los participantes, porque creo pues que sin alguien que lo escucha a uno no hay razón de ser. Que esté de acuerdo o no es independiente, pero la escucha es un acto de generosidad,
de respeto, de compartir con el otro. Entonces, yo como, también como asistente a estas conferencias he aprendido mucho. Entonces, no solo como conferencista, sino como asistente le agradezco a Futuro y le animo a todos para que aprovechen que es un recurso gratuito. Tiene, como me decía una compañera que cuando lo está invitando a esta conferencia, decía, entonces, tiene todo, todas las veces, bueno, bonito y barato. Es decir, es gratuito, es certificado, es en línea. Entonces, aunque, digamos, esta charla acaba de hablar un poco de los aspectos, digamos, negativos de la tecnología, como herramienta también tiene cosas muy positivas. Y bien, nos podemos comunicar desde México, bueno, desde cualquier lugar, en nuestra comodidad, o en las condiciones en las que estemos, para recibir información, lo que no se podía hacer antiguamente. Entonces, aprovechemos los recursos y muchas gracias a todos los que participaron. Perfecto, muchas gracias. Los esperamos en otra conferencia, próxima conferencia. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias.